El conflicto es un proceso, no un hecho puntual. Para llegar a ese punto, el conflicto ha transitado un camino que permite a los adversarios y a las adversarias percibirse como enemigos y prepararse para el ataque. Este proceso se conoce como escalada de conflicto. La escalada de conflicto se presenta en etapas. Un proceso de escalada no sigue una trayectoria caótica, sino que se desarrolla gradualmente. Spearman lo explicó en el año 91 de esa manera. La primera etapa de la escalada forma parte de la vida cotidiana. Incluso cuando las relaciones son buenas, hay momentos en que las expectativas, las necesidades o las ideas opuestas provocan conflictos. Estos solo pueden resolverse procediendo con suma cautela, reflexión y empatía mutua. En esta fase se adquiere conciencia de las tensiones, se hace un esfuerzo por hallar soluciones objetivas con la parte contraria y hay una preparación para comportarse de manera cooperativa. Si por cualquier razón es imposible llegar a un acuerdo y si una de las partes se obstina en su punto de vista, el conflicto se intensifica hasta llegar a la siguiente etapa. En la etapa segunda, las partes fluctúan entre posiciones de cooperación y competencia. Se tiene conciencia de los intereses comunes, pero los propios deseos predominan y aumentan su importancia. Aumentan los puntos en disputa, se utiliza la lógica, la comprensión para convencer o disuadir al adversario. Revisten cada vez más la importancia de los esfuerzos por imponerse o por no permitir ningún debilitamiento de la propia posición y se empieza a pensar en dejar el campo de la mera discusión. La acción realizada en una de las partes lleva a la tercera etapa de la escalada. En la tercera etapa se hace la acción directa. La interacción entre los grupos se hace más irritable, se comienza a perder las esperanzas de llegar a puntos comunes en una discusión y todas las expectativas se centran en la acción. Este cambio produce un sentimiento de satisfacción y de reducción de las tensiones temporal, por lo menos en este momento. En esta etapa se pretende un cambio en la actitud de la otra parte por medio de la presión, aunque ninguna se mostrará dispuesta a ningún cambio. Se desarrolla así una contradicción que es muy característica del procedimiento de escalada. Las medidas adoptadas por una parte para provocar una modificación en la otra son interpretadas porque ésta está en un proceso de ataque. En esta etapa aumenta dentro del grupo la presión para unificar opiniones. Es una fase donde la tensión es elevada y donde se dejan aceptar opiniones contrarias con respecto a la interpretación del conflicto. Las verdaderas causas del conflicto pierden importancia, centrándose en la hostilidad del adversario. La cuarta etapa ya no está dispuesta a considerarse los pensamientos, sentimientos y la situación de la otra parte. Es muy característica de esta etapa que desaparecen absolutamente las diferencias individuales. En esta fase predominan los juicios absolutivos. Todo lo que se toma de nosotros o yo es malo y necesariamente es rechazable. Se amplía la distancia entre los grupos o las personas. En la quinta etapa, mediante la amenaza y el temor, ambos contendientes se esfuerzan por mantener el control total de la situación, agravando más el conflicto. Para conservar la credibilidad y disuadir al enemigo, se utiliza muchas veces la fuerza. Esta fase es denominada estado de guerra, porque el objetivo es dañar, y nuestra mente ha sido capaz de construir una versión de los hechos que nos permiten sentirnos no culpables de la situación. También es conocida como la zona del dolor. Para entender y gestionar las situaciones de conflicto es necesario conocer este proceso.